Buenas tardes, bona tarda. Hola, Josep, ¿qué tal? Bona tarda, Mónica, com estem? Muy bien. Mientras esperamos a que se conecten todos los compañeros, os doy la bienvenida al webinar de hoy que se titula Evidencias sobre los complementos para aumentar las defensas. En este webinar, el ponente de hoy, Josep, hará una revisión sobre los estudios de los complementos y también nos explicará algunas recomendaciones que podemos dar desde las oficinas de farmacia. Como el resto de sesiones, la ponencia tendrá una duración aproximada de unos 40 minutos, en la cual podéis lanzar las preguntas que iremos recibiendo y al final de la ponencia se las trasladaré a Josep. Dicho esto, paso a presentar a nuestro ponente. Él es Josep Allué, es licenciado y doctor en farmacia por la Universidad de Barcelona. Es vocal de plantas medicinales y homeopatía del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y además en diferentes ocasiones ha colaborado con Fedefarma, por ejemplo, con el ciclo de especialización natural. Y como el feedback que tenemos sobre sus sesiones es muy buena y nos gusta con temas relacionados con natural, hemos pensado que era el mejor ponente que podíamos tener para la sesión de hoy. Así que, Josep, cuando quieras. Bona tarda, buenas tardes. Gracias por la presencia a las 3 de la tarde. No es precisamente la hora más fácil para asistir a un webinar, pero bueno, esperemos que valga la pena. En primer lugar, también dar gracias a Fede por contar una vez más conmigo. Yo, la colaboración con Fede, siempre estoy abierto y que me permita estar con los colegas farmacéuticos. Ya sabéis que soy farmacéutico, pues también es una actividad que me interesa muchísimo. Vamos a hablar de defensas, ¿no? Y lo primero que os enseño es este cuadro, ¿no? La victoria de la muerte de Hans Bruegel, en el cual vemos el desorden de las defensas, ¿no? Cómo hay unos muertos, qué cantidad de soldados que hay. Y es un poco para entrar en el primer mensaje de hoy, ¿no? En la primera parte nos vamos a dedicar a ver esto, las defensas del organismo. Y quiero repasar algunos conceptos esenciales y mostrar algunos detalles. No se trata de dar una clase sobre el sistema inmunitario, pero sí centrar algunas cosas, ¿no? Como sistema inmunitario conocemos a lo que se llama el responsable de la superación de cualquier agresión por patógenos y de mantener la integridad y la homeostasis del organismo. Por tanto, un sistema, algo complejo. La respuesta inmunitaria es la actuación integrada de componentes celulares y moleculares del sistema inmunitario, siempre para proteger el organismo. Y la inmunidad es el estado que adquiere un organismo tras superar con éxito un encuentro con un patógeno determinado. Creo que en estos momentos casi lo sabemos todos, ¿no? Se dice que el organismo queda informe frente al mismo, ¿vale? La respuesta inmune tiene varios mecanismos de defensa y sin que sea extensivo, ordenado pues por la manera clásica, en primer lugar las barreras físicas. Evidentemente la piel y las mucosas son una primera barrera física, aunque a veces son receptorios que permiten precisamente el anidamiento del patógeno, como es el caso actual, ¿no? También tenemos barreras químicas, por supuesto, diferentes secreciones, el pH del estómago, el enzima, que hace que evidentemente, afortunadamente, lo que ingeramos sea manipulado y modificado y tratado para no permitir la entrada de patógenos. Y finalmente tenemos una barrera biológica cada día más importante, que es la microbiota intestinal, a la que dedicaremos un poco al final de la presentación, porque no tenemos tiempo para profundizar. La respuesta inmune tiene dos fases de respuesta, la respuesta innata y la respuesta adquirida, que veremos a continuación. Como todos sabemos, la respuesta innata es no específica, responde en general a cualquier agresión. Y, sin embargo, activa un montón de cosas, ¿no? Activa los mecanismos humorales, como el complemento, como las citoquinas, famosos hoy en día también. También activa diferentes componentes celulares, como los macrófagos o las natural killers. Tiene básicamente dos, digamos, velocidades de actuación. Una actuación rápida, entre 4 minutos y 4 horas, que es cuando se activa en el complemento de los macrófagos, y una media y lenta de 4 horas, 4 días, en donde se da, aparte de la activación de las células natural killer, básicamente el proceso inflamatorio y la producción y liberación del interferón, que es unos mecanismos de respuesta frente a una agresión. La respuesta adquirida es específica y específica a un antígeno concreto y implica muchas cosas. De hecho, es una respuesta
humoral y celular. Y ello produce pues, que se produzcan anticuerpos, que se produzcan linfocitos T, que se produzcan citoquinas. Vemos en la gráfica de la derecha, una gráfica que también estamos conociendo, la formación de los diferentes inmunoglobulinas en función de la presencia o no del patógeno. Vemos también en el dibujo la formación de los diferentes linfocitos, CD4, B, etcétera. Todo ello formando parte de esa respuesta adquirida que, como digo, tiene como característica fundamental ser específica, ir contra aquel que nos está atacando directamente. En esta respuesta inmune hay muchas células que se forman y partiendo de la célula madre hematopoyética tenemos, por una parte, la formación de las células tipo eritroide, o sea, de la sangre, plaquetas y eritrocitos. Después, glóbulos blancos de la serie de los mieloides, neutrófilos, basófilos, monocitos, eosinófilos. Y por la otra parte, los linfoides, los linfocitos B, los T y los NK o natural killer. Entonces vemos que la diversificación que se produce y esta diversificación evidentemente queda alterada por la respuesta inmune. Y, por ejemplo, si vemos los linfocitos, podemos ver los distintos tipos de linfocitos en distintos momentos en el curso de la respuesta inmune en función de la respuesta a los diferentes antígenos que actúan. Tenemos, por una parte, lo que se conocen como células linfoides, los linfocitos B o los linfocitos T, que se forman desde el timo, la célula natural killer, y también las células presentadoras de antígeno, que son las que, digamos, reconocen el antígeno y pasan toda la información correspondiente a los linfocitos, al macrófago, etc. ¿Vale? Por tanto, vemos que hay una tremenda especialización y una complejidad muy importante de elementos participantes cuya formación tiene que ser evidentemente bien dirigida. Si no se dirige bien, pues se producen problemas muy serios. De hecho, y para acabar esta parte, recordar que el sistema inmune implica muchísimos órganos y tejidos. Implica básicamente, en primer lugar, el timo y la médula ósea, sobre todo por la formación de linfocitos T, pero también el bazo, los ganglios linfáticos y el tejido linfoideo de las mucosas. Y muy en particular, el tejido linfoideo de las mucosas intestinales, que, como ya sabemos hoy en día, es donde se produce la mayor respuesta inmunológica del organismo. Como ya hemos dicho, participan en este proceso las inmunoglobulinas como respuesta a los antígenos, las citocinas metidas ahí en medio en todo el proceso de diferenciación y formación de las diferentes células, el antígeno de histocompatibilidad, los receptores, el complemento, los diferentes tipos de células que hemos visto, monocitos, macrófagos. Y con ello lo que quiero dejar es esa respuesta de todo el organismo con diferentes sistemas, con diferentes moléculas y con diferentes tipos de células. Por lo tanto, frente a un ataque importante, la respuesta inmune implica muchísimos procesos. Y eso hace que, evidentemente, cuando hablemos de aumentar defensas, es una palabra que queda muy bien, pero no es tan fácil aumentar las defensas de un cuerpo humano, porque, como hemos visto, he intentado presentar en esta breve introducción, tenemos muchos factores, muchos protagonistas dentro de esta serie. Y fíjense que en este momento el protagonista más importante en nuestra COVID es las citocinas, ¿no? Esa tormenta de citocinas, que lo que quiere indicar la palabra de tormenta es que está en desorden. Y cuando se pierde orden, pierde la inmunidad el organismo y pierde su capacidad de defenderse. Recordemos que, yo lo digo porque más de un compañero, el otro día estuve comiendo con unos compañeros y lo recordé, ¿no? Recordemos que COVID quiere decir Coronavirus Disease, o sea, la enfermedad del coronavirus, el 19 es por año, por el año que se localizó, y que el agente causal es el SARS, del síndrome respiratorio, que ya conocemos el MERS, ¿vale? SARS-CoV-2, y recuerdo que el coronavirus también es un factor importante, un causante importante de los resfriados. Por tanto, estamos hablando de un virus que en principio conocemos algo, o menos a sus parientes como tal. Bueno, visto una cosa y la otra, vamos a ver qué podemos hacer para aumentar nuestras defensas.
Yo creo que es un aspecto muy importante. Y este es el índice y además un poco el resumen, ¿no? Vamos a hablar de las vitaminas C, D, A y E. Vamos a hablar de los minerales zinc. Vamos a hablar de la melatonina. Vamos a hablar, cómo no, de plantas y fitoquímicos. Vamos a hablar de medicina tradicional china a nivel de fitoterapia, claro está, equinacia astrágalo, y también hablaremos de algunos flavonoides como la quercetina, que hablaremos después. Y al final hablaremos un momento de probióticos, todos ellos complementos que son indicados interesantes. Evidentemente he hecho una selección, no he cogido todo lo posible por haber, porque hoy en día la información yo creo que llega a ser ya inalcanzable, ¿no? O sea, yo que estoy en el comité de crisis del Colegio de Farmacéuticos, os aseguro que cada día hemos dedicado muchas horas a leer la información que existe y conocer, porque realmente ha sido apabullante, ¿no? Y de hecho casi me ha costado más hacer un poco el resumen y escoger qué trabajos presentar para no presentar 25 referencias cada vez, ¿no? Bien, pues vamos a empezar ya a hablar del primer concepto, que son las vitaminas, ¿no? Este es un trabajo súper reciente. La verdad es que hoy en día, si el trabajo es del 2019, ya casi es viejo, ¿no? Esto es un trabajo en el que se trabaja el estado nutricional óptimo para un buen funcionamiento del sistema inmune y más específicamente contra las infecciones víricas, ¿vale? Desde luego no hace falta decirlo y está bien establecido que la nutrición es importantísima para el sistema inmune y que por tanto una buena nutrición es fundamental para el sistema inmune. Pero esa buena nutrición tiene que estar centrada en algunos aspectos, ¿vale? En este trabajo se habla, pues básicamente, de la que se considera, que se conoce por la formación de las vitaminas A, las vitaminas B6, B12, C, D, E y el ácido fólico, junto con algunos oligoelementos, básicamente zinc, hierro, selenio, magnesio y cobre. Todos ellos están implicados en el trabajo, se muestran las referencias y, por tanto, queda demostrada su importancia. Y también los ácidos grasos omega 3, los conocidos para nosotros, el coesa pentaenoico, el EPA o el docoesa enoico o DHA. Todos ellos juegan un papel importante y complementario en el apoyo del sistema inmune. El trabajo también dice algo importante, ¿no? Dice que si suplementamos por encima de la cantidad diaria recomendada, ellos aún utilizan el término RDA, aunque correctamente hoy en día serían los valores de nutrición, de referencia nutricional, ¿vale? Pero bueno, al final son los mismos. Dice que si damos más dosis de las que son recomendables en condiciones habituales, pero dentro de los límites de seguridad, hay diferentes estudios de todas las vitaminas y minerales que muestran cuál es lo que se llama en inglés el upper level, o sea, la cantidad máxima posible, pues que tenemos mejores efectos. Y esto es lo que dicen. Y por eso nos recomiendan de vitamina C 200 miligramos al día, que es más que los 85, creo recordar, que es la dosis diaria recomendada de la vitamina C. Lo mismo que para la vitamina D, con 2.000 unidades al día o 50 microgramos, ¿vale? Diciendo que estos son valores seguros. También hacen estudio para el zinc y sitúan entre 8 y 11 miligramos al día, también es algo superior a la próxima. Y finalmente para los ácidos omega 3, una dosis de 250 miligramos al día. Este otro trabajo también de ahora, una revisión de los micronutrientes en el sistema inmune, también dice que se ha establecido que el sistema inmunitario complejo e integrado, lo que he intentado introducir en la primera parte, necesita múltiples micronutrientes específicos. Y una vez más, como ya ha mencionado en el anterior trabajo, las vitaminas A, D, C, B6, B12, fólico, zinc, hierro, cobre y selenio, pues desempeñan funciones vitales. Pero en este caso ya hacen, como es una revisión, no es una revisión sistemática, pero es una revisión de evidencia, dice los micronutrientes con la evidencia más fuerte de apoyo inmune son las vitaminas C y D y el zinc, que son las que yo he escogido, como he mostrado en el índice de la presentación. En este trabajo, la enseño, aunque no
profundizaremos, vemos un poco lo que yo he dicho al principio, las barreras físicas, las células inmunes, la respuesta inmune, respuesta adaptativa, y finalmente en la parte inferior los diferentes micronutrientes que han estudiado dentro de este trabajo de revisión. Un trabajo francamente interesante y muy interesante de leer por toda la presentación e introducción inicial, que es muy elaborada. Realmente es un gran trabajo que me ha facilitado mucho la presentación. También hay otros estudios, pero ya no solo hablando de vitaminas, sino introduciendo factores nuevos. La vitamina D, en este caso, es la primera, pero en segundo lugar, si vemos en el título, tenemos la quercetina y también el estradiol. Tanto es un estudio bastante curioso en el cual se ha estudiado estas sustancias, pero si nos fijamos, tratando, es un estudio genómico, no es un estudio en clínico, directamente dirigido al SARS-CoV-2, o sea, a nuestro agente causal. Por lo tanto, con mucha importancia y mucho interés por su especificidad como tal. No vamos a entrar en la complejidad de las diferentes proteínas que se alteran, etcétera, pero para que veamos que tenemos ya realmente una información importante, muy especificada sobre quién nos está fastidiando la vida. De hecho, el trabajo es muy completo, es un trabajo, como he dicho, genómico, en el cual vamos los ACE2, ya saben, los receptores de la angiotensina, convertidores, ¿no? Y la función de la vitamina E y las funciones de la quercetina en este proceso complejo de la antígeno histocompatibilidad y otras moléculas que forman parte, no quiero introducirme en el sistema, pero viendo cómo ya sabemos poco a qué niveles actúan estas sustancias, la vitamina D y la quercetina, que como saben es un flavonoide. ¿Vale? Hacemos un resumen, ¿no? Esta es la chuleta para el consejo de cada día cuando nos entren en la farmacia, ¿no? Cuando entren nos digan, ¿qué me tomo de vitaminas y minerales y de plantas? ¿Vale? Pues aquí tenemos la vitamina A y la vitamina A, que ya sabemos que como todas liposolubles hay que un poco más de cuidado, lo hemos situado un poco por hombres y mujeres y por no adultos, sino por mayores de 14 años, en el cual vemos las dosis recomendadas al día, tanto en microgramos como en unidades internacionales diarias. Tal como he dicho ya el primer trabajo, ya nos marcaba que si nos pasábamos un poco de las dosis recomendadas, que eran seguras y que por tanto se podían utilizar. Muy interesante la aportación del uso de la vitamina E en la lactancia en estas dosis, porque evidentemente siempre tenemos mucho más cuidado con la lactancia. En la vitamina C, como ya ha mostrado el trabajo, podemos tomar 200 miligramos al día. Lo digo porque hay muchos productos con 500 y hasta con 1 gramo. No parece que haga falta irse mucho más arriba, según los estudios. Por tanto, probablemente con 200 miligramos va muy bien, al menos por los estudios. Yo diría que incluso si queremos, para ser cómodos y prácticos en la oficina, damos el de 500, dada que la vitamina C tiene alta seguridad y así nos aseguramos la dosis necesaria. Y de vitamina D, sobre todo vitamina D3, son los estudios que están hechos, sabemos todas las diferencias entre los diferentes tocoferoles, pues estos 50 microgramos o 2000 unidades al día. Y la vitamina E, que parece también ser muy interesante, al menos a nivel del estudio, son de 200-800 unidades internacionales al día. De zinc, 75 miligramos al día, que son muchos, ¿vale? Pero que evidentemente van. Pero fíjense, en el estudio se hace también un estudio en la prevención. En la prevención se han dado dosis hasta de 200 miligramos al día. La verdad es que el upper level, el límite máximo de zinc es alto y por tanto para los días de prevención se puede utilizar. Y adelantándome a lo que después veremos, las dos plantas que lo haremos, la equinacia de 2,5 a 3,8 miligramos, 2.500, perdón, de 2,5 a 3,8 gramos al día de planta en la forma correspondiente, sea el extracto o lo que sea, y del astrágalo de 4 o 7 gramos al día de raíz seca. Esta es la chuleta, es aquella que en algunos sitios ponemos para llevarse a casa, ¿no? Pues como vais a tener toda la presentación, esta ya la tendréis, pero esta yo creo que es el resumen más importante para la práctica diaria, ¿vale?
Muy bien, y vamos a ver otras cosas más. Aquí tenemos la melatonina. Yo creo que no hace falta que introduzca la melatonina en forma de la hipófisis, en la luz, que nos regula el ciclo circadiano, el sueño, pero que además resulta ser una sustancia con muchas más funciones en el cuerpo, más allá de simplemente la regulación del sueño. Y entre ellas una actividad antioxidante bastante importante. Este es un trabajo un poco complejo, se refiere a la inhibición de la tormenta de citoquinas en la COVID, en la enfermedad, por parte de la melatonina a través de diría casi un enrevesado mecanismo, ¿no? ¿Por qué? Porque revierte la glicólisis aeróbica en las células inmunes. De todos es conocido que cuando hay un estado proinflamatorio, la glucólisis aeróbica, o sea, la quemada rápida de azúcar es muy alta. ¿Por qué? Porque hace falta mucho ATP para toda la actividad y por tanto esa formación de ATP y por tanto esa glucólisis aeróbica es muy importante y lo más importante, necesaria para la tormenta de citoquinas, ¿vale? Por tanto, lo que estudian ustedes ven que si hay una ausencia de melatonina, se produce un aumento de la glucosis aeróbica. Por tanto, esa tormenta de citoquinas es fantástica. Quiere decir que si nosotros le añadimos melatonina, lo que hacemos es reducir esa formación del ATP y, por tanto, la actividad de la tormenta de citoquinas. De hecho, en el estudio se muestra esta diferencia, ¿no? En el dibujo a la izquierda tenemos lo que es un macrófago normal, en el cual vemos pues, la entrada de glucosa, el ciclo de la glucólisis hasta la formación de piruvato, cómo este entra en la mitocondria para entrar en el ciclo de Krebs, evidentemente forma la acetil-CoA. Dentro de la mitocondria se forma el triptófano, que es el precursor inicial de la melatonina a través de la formación de 5-hidroxitriptófano, etc. Si vemos a la derecha, ¿vale? Vemos que si alteramos la actividad de la glucólisis con esta salida hacia la formación de las inflamatorias, citoquinas inflamatorias, evidentemente reducimos esta tormenta de citoquinas. Por tanto, lo que incrementa el nivel de melatoninas, reduce esta salida lateral, la PPPP, la salida de las citoquinas estas, con lo cual mejoramos el estado inflamatorio en este caso, ¿vale? También tenemos otro trabajo de la melatonina, realizado en otros procesos, que se refiere al papel de la vía melatonérgica en las infecciones virinales, ¿vale? La supresión viral o preexistente de la melatonina pineal desinhibe la atracción de neutrófilos, contribuyendo así a una tormenta de citoquinas inicial, así como la regulación de otras células inmunes. El control impulsado por virus y citoquinas de la vía melatonérgica pineal y mitocondrial regula las respuestas inmunes. Este trabajo lo que se muestra claramente es el papel central de la melatonina, el papel importante de la melatonina en la actividad inmune. Y una parte importante se refiere a la capa linfoide del intestino, ¿no? A la formación de los ácidos grasos de cadena corta que se producen en la permeabilidad, en la alteración de la permeabilidad intestinal. En ese caso se pierde butirato y, sin embargo, aumenta el hiposacárido circulante, el LPS, que no es una molécula adecuada, ¿no? Por tanto, las alteraciones en el butirato y en el LPS pueden promover la replicación viral y la gravedad de los síntomas del huésped a través de los impactos de la vía melatonérgica. Más melatonina, menos problemas. Centrarse en los reguladores inmunes tiene implicaciones de tratamiento para COVID-19 y otras infecciones virales. Por tanto, encontramos la melatonina importante y a nivel intestinal muy importante, a nivel de permeabilidad intestinal, revisaremos el concepto después cuando hablemos de probióticos, este butirato y esto el liposacárido soluble circulante que nos da realmente muchos problemas en este sentido. De hecho, esto es un esquema en el cual vemos un poco todas las diferentes implicaciones, los RNAs que están, los factores de transcripción, etcétera, simplemente para ver realmente un poco la complicación que se da y cuál es el papel de la melatonina dentro del proceso. Está marcado la formación de la quinourina a partir del triptófano y esto, evidentemente, si se forma la quinourina,
no se forma melatonina y eso no es bueno en sentido, ¿vale? Bien, en este trabajo lo leeremos lo que dice para no darle más. La evidencia sugiere que la inflamación excesiva, la oxidación y una respuesta inmune exagerada muy probablemente contribuyen a la COVID-19. La melatonina, antiinflamatoria y antioxidante, es protectora contra los procesos inflamatorios causados por virus y otros patógenos. La melatonina es efectiva en pacientes de cuidados críticos al reducir la permeabilidad de los vasos, la ansiedad, el uso de sedantes y mejorar la calidad del sueño, lo que también podría ser beneficioso para los pacientes con COVID-19. Este es un aspecto que también es muy interesante. En particular, la melatonina tiene un alto perfil de seguridad. En estos trabajos se dan 5 o 10 gramos sin ningún problema, que ya sabemos perfectamente que son totalmente seguros, ¿vale? Y finalmente hay datos significativos que muestran que la melatonina limita las enfermedades relacionadas con el virus y también podría ser beneficiosa en pacientes con COVID-19. Tanto nuestra melatonina realmente tiene. Y esto es un poco, tampoco lo repasaremos, el papel de la melatonina de todo este proceso. Por una parte, como vemos arriba, las especies reactivas de oxígeno, y por otra, los diferentes sistemas incluidos dentro del sistema de sueño y del sistema inmune. Muy bien, este es un ensayo multicéntrico de alta eficacia de melatonina en la profilaxis del SARS-CoV-2, que se está iniciando, no está hecho todavía. ¿Y qué van a hacer? Van a evaluar la eficacia de la melatonina como tratamiento profiláctico en la prevención de la infección sintomática por SARS-CoV-2 entre los trabajadores de la salud con alto riesgo de exposición. Esto se está haciendo en el Hospital de la Paz, en Madrid, realmente un trabajo interesantísimo. También evaluará la eficacia de la melatonina como tratamiento profiláctico. Yo soy de los que opino que por fortuna tendremos antes medicamentos y tratamientos ya profilácticos, ya preventivos, ya mejoras, como estamos viendo hoy en el caso de la dexametasona, ¿no? Antes que la vacuna, que probablemente tarde un poquitín en ser realmente aplicable a todo el mundo. Y finalmente, evaluará la eficacia de la melatonina para prevenir el desarrollo de la COVID-19 en los participantes inscritos en este estudio, que es infección por SARS-2 a lo largo del ensayo. Ya digo que esto es la propuesta de ensayo y veremos lo que da. Muy bien, hemos visto ya nutrientes, vitaminas y vamos a ver plantas. Algunos que me conocen ya saben que las plantas son mis grandes amigas y por tanto vamos a hablar un poco de ellas. Y para empezar vamos a volver a lo que ya antes hemos hablado. La quercetina, el canferol, la luteolina, la isorramnetina, la baikeleína, la nergenina e incluso la bogonina, que esta seguramente es bastante desconocida, son flavonoides que se encuentran en bastantes plantas, pero en particular se encuentran muchas de las plantas que se utilizan en la medicina tradicional china. Y este es un trabajo, por supuesto, recentísimo, de revisión de los potenciales mecanismos de acción de las plantas de la medicina china para tratar el coronavirus. Y en este trabajo lo que han hecho ha sido estudiar sobre todo estos principios activos. Hay algunos estudios hechos de quercetina y de hecho en Estados Unidos parece que se acabó también las existencias de quercetina por los estudios que se realizaban. Bien, este trabajo lo que hacen es centrarse a nivel, esto es un estudio muy bien hecho, porque la revista es de primer nivel, en los receptores de AC2 y 3CL para inhibir los medios inflamatorios. Y lo que busca es regular la inmunidad y eliminar los radicales libres a través de la COX-2, de la vía de inflamación, de la Cas, de la interleucina, de la quinasa mediadora, de las diferentes, a través del ácido araquidónico y de los natural factors y los TNFs. Tanto, un estudio muy completo para ver cuáles de estos diferentes marcadores que participan, sobre todo en la gran tormenta de citoquinas, pueden ser actuados con estas sustancias químicas. De hecho, esta es un poco la especulación del trabajo respecto a los mecanismos. Vemos en la balanza el ACE, por tanto vemos por una parte la protección y por la otra la enfermedad, la interacción a nivel de entrada a través del receptor
del ACE2 del virus, las respuestas del TNF, las respuestas macrófagas, un poco toda la respuesta celular y humoral que hemos visto en este sentido, y por tanto el trabajo muestra esta actividad de estas sustancias. De hecho, se han estudiado muchas plantas y aunque no se pueden ver todas, la primera es la que más nos interesa, es la glicirriza, y también por ahí abajo está el astrágalo. Simplemente lo hemos dado para que veamos que han hecho un estudio de muchísimas. Este es otro estudio de tratamiento eficaz de diferentes productos de tradicional teatro de China en frente de la neumonía de la COVID. Es un estudio empírico hecho en el centro de la tormenta, ¿no? En Wuhan, la provincia de Hubei, en China, en el cual han hecho una serie de estudios en los cuales nos muestran esto, que marcando las diferentes cosas, yo creo que podemos perder un momentito, ¿no? La observación médica que establecen ellos, pues el problema de la fatiga, la disfunción gastrointestinal y la fiebre. Y esos son síntomas que quizás en la oficina de farmacia tenemos que tener cada día en la cabeza cuando alguien nos entre. Ya sé que después del confinamiento mucha gente tendrá problemas de este estilo, incluso la fiebre, pero yo creo que son indicadores interesantes para nuestro trabajo de cada día, ¿vale? Los mecanismos clave, pues los dejo para quien sepa algo de medicina tradicional china, porque evidentemente juega con otro concepto, pero básicamente está refiriéndose a los problemas fisiológicos. Y en medio estamos diferentes niveles, y esto me gustó mucho, suave, moderado, severo, critical, ¿vale? Las diferentes historias y síndromes que se producen en esta situación y cómo dentro de ellos también está trabajando la medicina. Y también la recuperación. Vamos a tener también mucho trabajo en la recuperación y, por tanto, aparte de una buena nutrición con las vitaminas y minerales que hemos hablado, yo creo que alguna planta puede ser muy interesante. Y si nos fijamos abajo, también tiene muy en cuenta, en este caso, los aspectos psicológicos. Y esto quizás otro día, si Mónica le parece bien, a Fede le parece bien, uno para qué hacemos cuando superemos el confinamiento y el verano y nos llegue la ascenia otoñal, pues habrá que tratar mucho los aspectos físicos y psicológicos. Y este trabajo es muy completo y muy interesante en este sentido. Este es otro en el cual vemos toda una serie de plantas. Las he dejado en el nombre chino que original, los nombres latinos, para que veamos el esfuerzo tremendo que se ha hecho para estudiar diferentes plantas, y alguna tarde o temprano nos dará alegrías como tratamientos interesantes. Fíjense que hay un montón de plantas. Aquí está en primera línea el astrágalo, en la prevención de la COVID, por tanto, por eso la he escogido, porque hay una buena información de esta planta en este sentido. Y también se han estudiado otras sustancias ya fitoquímicos dentro del sistema. Por tanto, mucha información que yo creo que es muy interesante, ¿vale? También he escogido este trabajo del Fatal Research, que es una revista muy interesante, que es de 2018, o sea, no la provocó la COVID, sino que la provocó ya el estudio de los antivíricos, porque evidentemente llevamos ya unos cuantos años recibiendo ataques de virus de todo tipo. Ahí tenemos el HIV, el HSV, la influencia, el de la hepatitis, el coxavirus. Y esto es una revisión sistemática de las plantas medicinales usadas como antivíricos, ¿no? Y aquí tenemos las tres plantas que el trabajo escoge, de las cuales indica que presentan actividades antivirales específicas prometedoras y científicamente probadas a través de estudios experimentales en modelos animales. Por tanto, faltaría que alguien invirtiera un poco de dinero, no solo en investigar medicamentos de otro tipo, sino en investigar también medicamentos fitoterápicos que pueden aportarnos muchas soluciones. Probablemente el que más evidencia tiene es el saúco, el Sambucus nigra, los frutos. De hecho, se consume el zumo de los frutos, que es la foto que tenemos abajo, ¿vale? También la Casalpinia pulcherrima, no es una planta muy conocida, y también el Hipericum connatum, que aunque la flor se parece a la del Hipericum, no es igual, pero evidentemente es la misma especie. Por tanto, tenemos una serie de plantas que, si pudiéramos seguir estudiando
igual podríamos llegar a tener productos que fueran muy interesantes como tratamiento natural para la prevención o para la mejora de los síntomas. Evidentemente estamos hablando de las fases no críticas de la información. De hecho, los estudios se hacen de manera muy científica. Este es un estudio hecho a través del sistema de redes de estudio, ¿no? El análisis de red, utilizando plantas que conocemos, como la escutelaria, como una planta que no se utiliza en Europa, que es la Artemisia annua, que es la planta que se utilizaba para tratar la malaria y cuya descubridora, la Yu, tuvo el premio Nobel de Medicina. También las semillas de armeniaca, que eso es ya me saldrá, el albaricoque, ¿vale? Las semillas de coicis y las semillas de efedra. Y también, y esto es medicina tradicional china, utilizando gypsum fibrosum, que para quien no lo sepa es el yeso, que se utiliza mucho en medicina china, aunque también se ha utilizado en la medicina occidental, en las farmacopeas, está. Bien, esta revisión sirve como referencia para el uso medicinal tradicional en el tratamiento del COVID-19 pediátrico. Y por eso he escogido este trabajo, porque este trabajo está hecho para el tratamiento pediátrico de los niños. Por tanto, tenemos también una buena referencia en esto. Como decía, la planta que tiene mayor frecuencia de uso en las directrices chinas y por tanto la que parece que tiene realmente mejores resultados es la raíz y rizoma de regaliz. Interesante. Ok. También se ha hecho este análisis de eficacia tradicional de la medicina china, ¿vale? En la reversión del coronavirus. Aquí se hizo un estudio de 93 recetas, o sea, fórmulas efectivas de medicina china y un total de 157 tipos de medicamentos constituyentes. Quizás no tenemos demasiado tiempo para explicar cómo va la medicina china, pero evidentemente recuerden que normalmente siempre son prácticamente fórmulas magistrales de bastantes plantas. Aunque hay modelos estándar, normalmente los hospitales de medicina tradicional China se personaliza bastante. Es un poco nuestra fórmula magistral, personalizada, pues un poco funciona ahí. Por eso hay 93 recetas efectivas, porque son las pruebas, y 157 medicamentos constituyentes. Y dentro de ellos están pues, algunos que hemos visto, las semillas de armeniaca, el diopteridis, que eso es otra planta que es poco conocida, la Pinellia rizoma, que es una planta que no se puede utilizar en Europa porque no es tradicional y no está en ninguna lista de utilización. También la raíz lateral de acónito, que sí que la conocemos. Por tanto, estoy intentando mostrar que tenemos diferentes plantas para usar. Pero vamos a Europa. ¿Qué tenemos? Pues esta planta quizás la conocemos todos, ¿no? Esta es la Echinacea purpúrea. Solo he sacado la purpúrea, pero recordemos que se utilizan tanto la purpúrea como la angustifolia. De la purpúrea básicamente la planta como tal y de la angustifolia más las raíces. Tanto la farmacopea europea como la agencia europea las admiten como medicamento, ¿vale? Y he cogido lo que dice la monografía de la agencia europea, que dice medicamento a base de plantas para la prevención y el tratamiento a corto plazo del resfriado común. Y esa es una indicación terapéutica comprobada de uso bien establecido para la equinacia. Por tanto, es claro que dado que los coronavirus participan mucho en el resfriado común, puede ser una interesantísima planta para la prevención, que recordemos, en septiembre hablaremos mucho de esto. Recordemos que no está recomendada en menores de 12 años, básicamente porque no hay muchos estudios y la Agencia Europea del Medicamento es muy proteccionista, como es normal, ¿vale? Que no se aconseja tomar más de 10 días, lo digo porque algunas veces lo he oído, no, yo empiezo a tomar en septiembre y hasta que llega el frío. No, es mucho mejor hacer tomas de 10 días y dejar descansar unos días que darte varios meses. ¿Por qué? Porque como no conocemos realmente cuál es el mecanismo de acción por el cual actúan los componentes de la equinacia, ahora si queremos volvemos a las primeras transparencias. Claro, yo no puedo estar modificando tantas cosas diferentes. No sé cuál es el resultado final. Y esto es un concepto clásico que incluso en los medicamentos no naturales para las inmunoterapias y los inmunoestimulantes,
también hay que ir con mucho cuidado, porque si no puede realmente romper la homeostasis del sistema inmunitario. No se recomienda su uso en casos de trastornos sistémicos progresivos, enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias, inmunosupresión y enfermedades del sistema leucocitario. Evidentemente, este no es nuestro ámbito y en estos casos los médicos ya decidirán si puede ser interesante o no. La otra planta es el astrágalo, lo que utilizamos es el rizoma, que se hizo un estudio, esto hace un par de años, sobre la infección aviaria. No está hecho en humanos, solo está hecho en pollos, en chickens, sí, en aviaria, ¿vale? En el cual vemos que los títulos de defensa en las células infectadas tratadas con APS, que es el astrágalos, se redujeron significativamente de una manera dependiente de la dosis, con lo cual ya nos indica que evidentemente hay una actividad tipo farmacológico, lo que indica que el astrágalus inhibió la replicación del IVR, del virus de la infección aviaria, in vitro. De hecho, no utilizamos exactamente la planta, sino los polisacáridos en este estudio, la extracción de los astrágalos. Por eso las dosis que utilizan en el estudio no son los 4 o 5 gramos de la planta que he marcado antes. También se encuentra una disminución en la replicación viral después del tratamiento con los polisacáridos del astrágalos relacionados con el ARN mensajero y con las diferentes citocinas. Por tanto, tenemos una evidencia en pollos que nos marca esta actividad antiviral y, por tanto, creo que es una planta a tener en cuenta y a utilizar en nuestra recomendación diaria. Y acabamos con el apartado de la microbiota. Aquí he puesto esto que por una parte nos habla de la microbiota, ¿no? Cuáles son las necesidades y los problemas, ¿no? Poca ingesta de fibra, el almidón de baja resistencia, alto consumo de grasas, alto consumo de proteína animal. Esto pues evidentemente no le va muy bien. Se provocan disbiosis por las dietas ricas en grasas y eso se provoca pues patogenicidad y sobre todo problemas de adhesión de la mucosa. Y sabemos todos que la inmunidad, pues evidentemente depende de una serie de células, en este caso a nivel de mucosa y sobre todo a nivel de permeabilidad. Un poco lo que podemos ver en el dibujo, esta es un sistema inmunitario intestinal, digamos, en correcta forma, los diferentes tipos de células, la respuesta linfoide, tejido linfoide de la mucosa, la formación de linfocitos T, y vemos que evidentemente en condiciones normales pues la integridad no permite ningún problema, y sin embargo a la que tenemos a la izquierda, a la que se produce una alteración, pues se produzca un problema muy serio, se rompe la permeabilidad, o sea, se incrementa la permeabilidad y por tanto puede pasar todo, con lo cual hay endotoxinas, hay translocación de bacterias y a partir de aquí empezamos la respuesta de citoquinas y por tanto la inflamación intestinal. Eso va ligado con el butirato y, como he dicho antes, con los LPS, con los lipopolisacáridos. Tanto, todo ello hace que, evidentemente, si nuestro sistema mucosa intestinal, nuestro sistema linfoide, para ser más correcto, no es correcto, pues tengamos problemas, evidentemente, importantes en este sentido. Por tanto, es fundamental. Este es un trabajo hecho estudiando la microbiota intestinal y el COVID-19, estableciendo los posibles enlaces y las posibles implicaciones de una buena microbiota, en el cual vemos la antiinflamatoria y proinflamatoria, sabemos todos siempre este equilibrio entre una cuestión y la otra, y que evidentemente el COVID, como altera el sistema respiratorio, pues evidentemente incrementa la actividad proinflamatoria, produciéndose el problema. Y lo que se interesa evidentemente es neutralizar esta microbiota de manera adecuada para poder tener una función inmune correcta y no tener, en este caso, el sistema linfoide, que es el más importante de la respuesta de respuesta inmunológica de nuestro cuerpo, alterado por la variación de la permeabilidad del intestino y, por tanto, de la pérdida de la actividad inmunológica. Esta es la misma, la he puesto aquí para no ponerla al final, al principio la encontráis.
Y simplemente, muchas gracias, buenas defensas a todos. Recordemos que para tener esas defensas, ese escudo importante, lo más importante es comer, comer bueno, comer bien, comer sustancias que nos aumenten nuestras defensas, y eso está en el mundo vegetal, por supuesto. Y si nos preocupamos un poco más, pues tenemos unos cuantos complementos alimenticios que nos pueden ayudar. Espero que mi presentación nos haya ayudado para resolver algunas cuestiones de la práctica diaria, y que cuando os vengan a preguntar qué hago para aumentar mis defensas, mis consejos sirvan para algo. Muchas gracias, Josep, por tu ponencia. Claro que nos ha ayudado, nos ha aclarado, ¿no? Y nos ha resumido toda la información que, como bien decías, tenemos mucha. Y ya me he notado el tema de tratar en septiembre-octubre lo que se nos juntará, ¿no? Pues confinamiento, post-COVID o no, astenia después de vacaciones o después de verano. Será la adaptación a la nueva normalidad. Sí, sí, súper nueva normalidad. Y tal como habíamos dicho, te voy trasladando algunas de las preguntas, ¿vale? La primera ¿es necesario asociar vitamina K con la vitamina D para mejorar su absorción y disminuir los posibles efectos secundarios de dosis altas? Muy buena, sí, señor. En la primera versión estaba la vitamina K. En la primera versión también estaba contemplada la vitamina K, por lo que está diciendo. La verdad es que no, lo estuve mirando y no vi que fuera tan claro, ¿no?, la necesidad, pero sí que hay alguna evidencia que dice que sí, que conviene tomar la vitamina K. Por lo tanto, la respuesta sería sí, se puede perfectamente y puede ser aconsejable. Yo digo, en la primera versión estaba la vitamina K. Perfecto. Otra pregunta relacionada con la alimentación que acababas la ponencia así es, ¿cree que en nuestro contexto con mala alimentación es lógico recomendar suplementos de vitaminas para evitar el déficit más que para el efecto positivo de suplementar? Vamos a ver. Los complementos alimenticios son productos que están destinados a complementar, o si queremos utilizar otra palabra, aunque es discutible, suplementar, ¿vale? Aprovecho para hacer publicidad. Dentro de poco saldrá un libro que habla de complementos y suplementos alimenticios, ¿no? Y la diferencia es un poco escasa en este sentido. Por tanto, complementan y suplementan. Nunca vamos a utilizar los complementos para déficits. Los complementos están destinados a asegurarnos a que no llegue el déficit, no cuando la persona tenga un déficit, porque eso ya habrá que tratarlo de otra manera. Por lo tanto, la respuesta es difícil saber cuando a una persona le hará falta tomar algo, ¿vale? Lo que podemos nosotros hacer perfectamente es pensar en que la situación puede producirle una necesidad más alta de esas sustancias, vitaminas o minerales o lo que sea, ¿vale? Y por tanto le damos complementos. Ese es el auténtico sentido de la utilización de los complementos alimenticios. Y eso es muy importante. Y también como comentario, según los estudios, me parece que el 70% de las mujeres son deficitarias de vitamina D, ¿vale? Y los ginecólogos con los cuales trabajo bastante me dicen, bueno, sí, es difícil hablar del déficit. Por tanto, yo me quedaría con el concepto real. Ante una situación que puede ser más necesitada de tener completamente cubiertas nuestras necesidades de vitaminas y minerales, o ayudas tipo melatonina y demás, pues utilizar un complemento que se utiliza en dosis seguras, y esto también lo he dicho, yo creo que es una buena recomendación. Ya sé que a veces puede parecer que queramos vender, ¿no? Pero jamás en la vida. Nosotros somos farmacéuticos, lo que miramos es que la persona esté saludable. Perfecto, creo que queda claro con esta respuesta tan completa. Otra pregunta, ¿puede profundizar en el mecanismo de la quercetina y otros bioflavonoides? En este sentido, ¿el hidroxitol contenido en la hoja de olivo y en el aceite tendría un mecanismo similar? El oxitirosol no es un flavonoide exactamente, pero digamos que sí que podía tener un mecanismo así de específico. La verdad es que es difícil establecer, porque el trabajo que he enseñado muestra esa relación entre medio, pero cuesta poco. Todo este tipo de respuestas inflamatorias, y dentro de respuesta inmune siempre hay un cierto nivel de inflamatorias, genera la presencia de elementos
de oxígeno en la transparencia aquella, ahora tardaría mucho en pasarlo, ya lo he mostrado. Por tanto, muchas de las sustancias que sean antioxidantes pueden hacer ese trabajo, pero probablemente la diferencia del flavonoide con otras sustancias es que los flavonoides tienen bastante más tropismo a relacionarse con la oxidación cercana a las mitocondrias. Y las mitocondrias son un punto muy importante relacionado con lo que he dicho antes también de la formación de ATP y de la glucólisis aeróbica, ¿no? De la formación de ATP. Tanto, probablemente el isotirosol en sus cantidades necesarias, ¿vale? Podría ser interesante. Incluso otros antioxidantes. También hay algún trabajo con resveratrol, que es probablemente uno de los más famosos antioxidantes en este momento, ¿no? Entonces, probablemente muchos antioxidantes. Pero la quercetina ya se ha utilizado, hace tiempo que se estudia la quercetina, hay revisiones sistemáticas bastante interesantes de su capacidad, sobre todo a ese nivel de mitocondria. Como en este momento la mitocondria es un punto clave, es interesante, por eso las he cogido y por eso las han escogido los investigadores chinos, que saben lo que dicen. Vale, y después relacionado con tiempo de toma, ¿no? Porque en tema de vitaminas y complementos siempre nos cuesta un poco saber cuándo dejar o así el tratamiento. Entonces, esta pregunta es, ¿cuánto tiempo se puede tomar el astrágalo? Igual como creo que habías dicho que la equinacia eran no más de 10 días, pues Sí, el astrágalo. el astrágalo lo tenemos menos bien estudiado. La quinacia, evidentemente, es una planta reconocida por la ESMA y, por tanto, está muy estudiado. El astrágalo dependerá un poco también del tipo de producto que tenga en el mercado. Una cosa es si encuentra la planta en polvo, y la otra es si encuentra directamente los sacáridos, los polisacáridos que yo he indicado, ¿no? En los polisacáridos, los tratamientos que se utilizaban estaban entre 1 mes y 2 meses. Y no había ningún tipo de efecto adverso. Por tanto, yo situaría que en 1 mes es un tratamiento seguro. Vale, después otro, relacionado con el estudio de melatonina que has comentado, ¿qué dosis se han utilizado o qué dosis podemos recomendar desde la oficina de farmacia? Esa es una pregunta que no quería. Vaya, Sí, es que me lo hubieras comentado antes. no, ya he comentado que en el estudio se plantean dosis de hasta 5 gramos 5 miligramos de melatonina, ¿vale? Porque se utilizan muchísimos gramos, incluso para niños en los estudios, ¿eh? La verdad es que como complemento alimenticio no podemos tener ningún producto que tenga más de 1,95 porque el miligramos, porque el medicamento que existe en el mercado tiene 2 miligramos. Por tanto, como complemento alimenticio nos será difícil de encontrar más cantidades. Evidentemente, estas dosis son dosis para lo que la indicación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, dictaminó que era para el jet lag y para facilitar el sueño, ¿no? Las dosis para hacer utilización más altas, para tener la actividad antioxidante de la que hablamos, pues se van a los 5 y a los 10 sin ningún problema. Pero claro, eso digamos que sería casi un uso compasivo de un complemento alimenticio. Es complicadillo adecuarlo, por tanto, nos tenemos que quedar en dar el complemento alimenticio con el miligramo 95 y que se lo tomen. Este sí, segurísimo, se lo pueden tomar muchos días seguidos sin ningún problema, e incluso, bueno, ajustar las dosis. Perfecto. Y después, otra que va más, no tan relacionada en la prevención, sino nos pregunta que una persona que se encuentra muy fatigada o muy agotada por haber sufrido ya el COVID, ¿qué le recomendaría para aumentar un poco sus defensas? Bueno, Pues energías, más que nada, más que defensas, sí, energías. sí. Básicamente, evidentemente, complementar las vitaminas. Yo le diría que en este caso utilice más un polivitamínico, porque aquí le iría muy bien selenio y magnesio, que también tienen unas ciertas indicaciones y que en la lista inicial yo los tenía puestos, ¿vale? Pero digo, no he puesto más para no complicarlo un poco más, pero selenio y magnesio pueden ser muy interesantes. Y a mí me gusta mucho quercetina, porque ya se había estudiado en muchos aspectos, incluso en paliativos de cáncer, como buen antioxidante que facilita recuperación, porque además, como es un flavonoide, también mejora la circulación sanguínea. Y como ya sabemos que muchos de los expacientes de la COVID
tienen algún problema circulatorio o han podido tenerlo, yo le diría que tome quercetina, que le sería muy interesante. Vale, y después relacionado no con fito, sino una pregunta que va más con homeopatía. Preguntan si tiene algún conocimiento o estudio sobre la homeopatía y su actuación sobre el COVID-19. Sí, hay algún estudio de la homeopatía. Básicamente se utiliza Arsenicum alum y Brionia como básicos tratamientos en diferentes posologías en función de si estamos haciendo una prevención o estamos en tratamiento. Sí, estoy en un chat de médicos homeópatas y hay dos de ellos que están a primera línea en hospitales y van comentando algunos tratamientos que han intentado con pacientes que ya... Pues, y esto es un poco lo que hay. Después también en la India se ha tratado muchísimos pacientes con homeopatía, muchísimos, y en Cuba también se ha tratado pacientes con homeopatía. Y en Cuba parece que ha ido bien, aunque no tengo unos resultados. En la India sí que hay un estudio mostrando realmente unos resultados bastante interesantes en el aspecto de aumentar las defensas. No se trata en este caso de hacer un tratamiento, quiere decir que no. Con una persona en plena tormenta proinflamatoria, evidentemente, y como ya estamos viendo, lo que hay que dar es un antiinmunológico, ¿no? Hay que darle dexametasona, que todos sabemos que es un corticoide que reduce toda la tormenta de citoquinas y por tanto ahí hay que dar esto. Pero sí, hay estudios bastante interesantes de utilización y yo en particular tengo Arsenicum album y Brionia preparados para el septiembre porque haremos un ensayo clínico personal, una observación de caso, para ser correctas. Vale, y relacionado también con estas recomendaciones, ¿qué recomendaría a una persona que aún está con el virus y tiene mucho dolor muscular? Uf, es una respuesta que no puedo dar, porque la planta que os aconsejaría, la Agencia de Seguridad francesa nos recomendó, ¿no? La agencia sacó una nota en la cual dijo que ante la gravedad de la situación y evidentemente la gravedad de los pacientes, que la utilización de plantas antiinflamatorias estaba contraindicada, ¿no? Y por tanto no te puedo aconsejar que utilices una planta antiinflamatoria, como por ejemplo podría ser el arpagofito, que yo creo que sería muy interesante, ¿no? Pero ya les digo, oficialmente no lo puedo aconsejar porque hay una nota de seguridad que dice que no se puede utilizar. Aunque ya os digo yo que la SEFI, la Sociedad Española de Fitoterapia, estamos preparando un documento para explicar un poquitín de que resulta que el problema son las plantas y no otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso ya es una discusión más política. Pues mira, la última pregunta, yo creo que la reflexión que nos puedes hacer al respecto, creo que está bien para cerrar y va en línea de lo que estás comentando ahora. Una de las preguntas es por qué en medicina ambulatoria no se recomiendan más estos suplementos si hay evidencias. Y yo añadiría que si les puedes dar algún consejo para no sé, estar más alineados, ¿no? Ay, la medicina ambulatoria es un problema. En general, toda la medicina pública, de salud pública, tiene pocas capacidades de utilizar productos naturales y complementos alimenticios. Y no porque yo conozco médicos, enfermeras, incluso matronas, y sobre todo en particular mucho matronas, que utilizan productos naturales en su práctica diaria, ¿no? Pero siempre en casos en los cuales no hay ningún riesgo. Nadie que esté en la salud pública puede salirse del protocolo y esto creo que lo conocemos todos muy bien, perfectamente, ¿no? Entonces, si el protocolo no les indica el uso de vitamina C, que de hecho en algún protocolo sí que ha estado, vitamina C intravenosa en dosis alta, como antioxidante, pues claro, les cuesta mucho poder aconsejarlo. Y si lo hacen será porque aquella persona en particular se ha formado, ha pasado por nuestro máster de fitoterapia y conoce el tema, pero claro, es muy complicado. La sanidad pública tiene algunos problemas en este sentido de que lo que no esté en protocolos y no esté aceptado, es difícil que lo maneje nadie porque, claro, es correr un riesgo. Y es lo que he dicho antes, es casi como decidir un uso compasivo de un producto que no es un medicamento.
es difícil. Es una pena porque seguro que asegurándonos de que todo el mundo tuviera las dosis de esta chuleta de vitaminas que he dicho yo y minerales, con esta chuleta yo estoy seguro que echaríamos mucho a mano y mejoraríamos no solo el SARS-CoV-2, sino el virus de la gripe cuando llegue en su momento, porque como habéis visto muchos de los estudios corresponden a esto, a otros virus y a virus de la influenza, de la gripe, porque evidentemente reducen. Perfecto, pues con esta reflexión acabamos y antes de despedir a Josep, comentar que, como sabéis, todas las sesiones se cuelgan en el campus a posteriori por si queréis volver a ver alguna parte o así, y los apuntes también. Informaros que ya mañana a las 8 cerramos este ciclo de webinars con la ponencia de Silvia Leal titulada Claves para construir el futuro post-COVID, en la que también presentaremos las novedades de formación que tenemos preparadas para el próximo curso. Así que esperamos que mañana os conectéis todos a las 8 para hacer el colofón final de este ciclo de webinars. Josep, muchas gracias por tu intervención. La verdad es que, como siempre, ha sido un placer y hablaremos en septiembre, octubre o en el próximo ciclo natural para volver a hacer colaboraciones. Ya sabes que siempre encantado de estar con Fede y de hablar de plantas y productos naturales. Siempre un placer por mí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.